Ya. Dios les bendiga, mis amados. Saludo para todos. Qué bueno que estamos juntos de nuevo para estudiar la palabra de Dios por medio de este programa de la escuela dominical. Le damos las gracias a Dios y esperamos aprovechar tantas cosas bellas que la palabra de Dios trae no solamente a nuestro conocimiento, sino que también nos recuerda lo que ya habíamos aprendido. Vamos a orar, vamos a ponernos en manos del Espíritu Santo de Dios, de manera que seamos instruidos así como Él quiere hacerlo. Amén. Oremos. Padre de infinitas misericordias, te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias, oh Dios amado, porque tú eres el que nos alimentas, porque tú eres el que permites, oh Dios, que seamos fortalecidos en tu palabra. Gracias, Señor, por estos medios que tú has permitido, de manera que podamos estar fuertes en ti, Señor, que podamos estar unidos siempre, aunque estemos lejanos, Padre. Te pedimos, Señor, una unción y una bendición especial para cada uno de tus hijos que va a participar, Señor, y va a ser enriquecido con tu palabra en este momento. Muchas gracias, Señor, en el nombre y por los méritos de Cristo es que te lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios, mis amados. Bien, la unidad anterior que teníamos, la unidad 3, estamos estudiando Isaías. Ahora entramos a la unidad 4. ¿Ya? Esta unidad 4 vamos a repasar el Evangelio de Marcos. Vamos a ver el ministerio de Jesús cuando comienza y de la manera en que Marcos lo revela. Bien, amados. Entonces, comenzamos ese estudio del Evangelio de Marcos, aunque en su libro no menciona que fue Marcos que lo escribió, pero todos los acontecimientos en los cuales Marcos estaba, pues nos dice claro que lo escribió Marcos. Hay también otras causas y razones para creerlo. Entonces, vemos que ese Marcos que escribió este evangelio es el mismo Juan Marcos, ¿verdad? Que fue con Bernabé y Saulo, que fue al viaje misionero número 1, el primero, ¿verdad? Y que vemos que no continuó. Así que después vamos a ver por qué. Posiblemente veamos, ¿verdad? Pero este evangelio de Marcos tiene algo muy, pero muy importante. Es un evangelio que no comienza hablándonos del nacimiento, sino que comienza hablando de esa autoridad de Jesús, cómo Jesús comienza su ministerio de la manera tan poderosa y tan convincente que el Señor le llenó para hacerlo de esa manera. Bien, pero sí podemos decir que como todos los otros evangelios, habla de la autoridad y el poder que Jesús desplegó en cada uno de los acontecimientos que conocemos a través de su palabra. Gloria a Dios. Entonces, amados, el tema que tenemos para hoy, el ministerio de Jesús comienza. Tenemos el texto de estudio que está en Marcos 1, del 1 al 39, eso es lo que vamos a estudiar, ahí que está contenido el estudio que vamos a realizar. Y tenemos la verdad central, Jesús comenzó su ministerio con señales milagrosas. Aleluya. Comenzando de esa manera, amados, ¿cómo no todo el mundo iba a seguirle? ¿Cómo no todo el mundo iba a estar impactado por la presencia de este hombre que ha llegado y que muestra el poder del Altísimo de una manera tan contundente? Eso es lo que dice la verdad central, que Jesús comenzó su ministerio con señales milagrosas y pudiéramos decir también que con prodigios, porque eso fue lo que sucedió. Tenemos el versículo clave, ahora sí, en Marcos 1:17, que dice así: y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Aleluya. Ese fue el momento primero cuando él comenzó a llamar a cada uno de sus discípulos.
Vamos a ver más adelante a quién fue que se lo dijo, quiénes fueron los primeros en Jesús llamar para que le acompañaran en su ministerio. Tenemos una verdad, una meta de enseñanzas. Esa meta de enseñanzas es la primera, dice, repasar los eventos del principio del ministerio de Jesús luego de ser presentado por Juan el Bautista. ¿Verdad? Vamos a repasar esos tremendos eventos, donde hubieron señales, prodigios, poder, autoridad proclamada ahí en la sinagoga. Eso es lo que vamos a repasar. Porque todos nosotros hemos oído esto y hemos leído. Y yo recuerdo que de chiquitita yo estaba dándole página para la izquierda con todos estos evangelios. ¿verdad? Gloria a Dios. En el punto número 2 dice, apreciar la autoridad y el poder de Jesús demostrado en su ministerio de enseñanza, sanidad y liberación. Esa autoridad de Jesús todavía nos impacta, amados. Ese poder contundente de Jesús para hacer milagros y prodigios de la manera tan maravillosa todavía impacta a nuestras vidas. Y eso es lo que apreciamos de ese Cristo de la gloria, que en todo momento dio a entender que era el mismo Dios encarnado en él. El punto número 3 dice, responder al mensaje de Jesús apartándose del pecado y creyendo en su palabra. ¿Hemos respondido nosotros al mensaje de Jesús? ¿Hemos creído en ese evangelio? ¿Hemos creído en su palabra? Mi amado, si usted y yo estamos en esto hoy, es porque hemos creído, le hemos seguido y tenemos la firme convicción de que no daremos ni un paso atrás. Vamos a seguir nuestro Cristo de la gloria que comenzó, como dice Marcos, de una manera tan sencilla pero contundente, haciendo ver que tenía la potestad y la autoridad dada del cielo. Gloria a Dios. Bien, amados, entonces tenemos 3 puntos a tratar, como el orden que siempre tenemos. Y el primero dice, Juan prepara el camino. En su parte B, vamos a ver un precursor es enviado. Ese material está contenido en Marcos 1, del 1 al 3. Y la parte B tiene por título, guiar a las personas a Cristo. Eso está en Marcos 1, continúa con el 4 hasta el 8. El punto número 2 dice comienzos del ministerio. Ahí vamos a ver de qué manera comenzó ese ministerio, cómo Juan el Bautista lo inicia y entonces él continúa con esa misión que el Padre le envió. Amén. Ese comienzo del ministerio tenemos en la parte A, bautizado y probado, En Marcos 1, del 9 al 13 lo vamos a ver. Y la parte B, proclamando y llamando. ¿A quién llamaba? A la humanidad. A venir en pos del reino que había sido declarado desde ese mismo instante. Eso lo vamos a ver en Marcos capítulo 1, del 14 al 20. Y el tercero dice, manifestando una autoridad inigualable. Aleluya. Una autoridad que viene del Padre. Amén. Eso es así. Entonces, en su primera parte, dice palabra y acción. Está en Marcos 1, del 21 al 28. Y la parte B, sanidad y oración, que está en Marcos 1, ya siguiendo 29 al 39. Eso es lo que tenemos ahí. Entonces, vamos a hacer la introducción del estudio. Tenemos a, gloria a Dios, el primer punto que dice Juan prepara el camino, ¿verdad? Entonces, Juan prepara el camino. Antes de eso, vamos a ver quién era Marcos, ¿verdad? Marcos es el que escribió todas estas cosas. De qué manera tan clara y tan precisa, porque aún tenemos los 4 evangelios, amados, que nos van narrando lo mismo, pero cada uno aporta de una manera diferente cosas valiosísimas, claras y contundentes. Aquí, ese Marcos que escribió este evangelio, ¿verdad? Fue aquel ayudante misionero que se fue con Bernabé y con Saulo. Y así como dice
Marcos creció en Jerusalén. No se sabe si nació en Jerusalén, no tengo noticia de eso, pero vio todos los acontecimientos, ¿verdad? Fue testigo presencial de todos esos eventos que ocurrieron en la vida de Jesús. Ahora, Juan Marcos, todos sabemos que regresó, se devolvió, no siguió, cogió miedo. Eso es lo que no sabemos. ¿Qué fue lo que pasó? Cogió miedo de seguir al ver que la travesía no era nada fácil, amados. Porque ahí tenemos a un Saulo y un Bernabé que están sumamente envalentonados para ir a hacer la obra a la cual el Espíritu Santo los había mandado. Como dice el mismo la palabra, apartarme a Bernabé y a Saulo para esta obra. Entonces, amados, ellos estaban llenos de fe, de fortaleza para comenzar ese primer viaje. Pero no dice, ponme a Juan Marcos, ahí no dice. Juan Marcos, nosotros sabemos que era un ayudante de Bernabé, pero no de Saulo. Entonces no sabemos si, porque también Saulo se enfermó durante esa travesía y posiblemente Juan Marcos diría, bueno, si este hombre se enfermó y mira cómo está este camino, posiblemente tomaría miedo y se devolvió, ¿verdad? Gloria a Dios. Ahí sabemos que Pablo, Saulo en ese tiempo, que todavía su nombre no había sido cambiado, tuvo ciertas condiciones de salud, ¿verdad? Bien, amado. Pero a Saulo no le gustó eso. Saulo o Pablo, ya vamos a decirle Pablo, creyó que Juan Marcos debió continuar. Posiblemente fue una actitud de irresponsabilidad, porque si tú comenzaste, ¿por qué tú no sigues? Quizás fue una falta de fe también, porque si tú vas en esa misión, tú tienes que estar segurito de que Jehová iba ahí manejando la situación. Entonces vemos a un Juan Marcos que fue un poquito titubeante, pero eso no quiere decir que ellos se separaron definitivamente. Posiblemente después de esos viajes, ellos volvieron a unirse para trabajar en esa obra preciosa. Eso lo sabemos porque cuando Pablo le manda una carta a Filemón, ahí en su capítulo 1, en el versículo 24, nosotros podemos ver que se refiere a ese mismo Juan Marcos, el que escribió el Evangelio, como su compañero en toda la obra. Así que, hermanos, tenemos que ser fuertes, tenemos que confiar en el Señor, que si el Señor nos manda, tenemos que estar seguros de que Él nos respalda. Ahí falló Juan Marcos. Gloria a Dios. Pero miren qué aporte tan precioso ha hecho, no solamente al Evangelio, sino a toda la humanidad, con estos escritos tan preciosos, tan contundentes y dándonos esos eventos tan llenos de realidad. Amén. Eso es así. Entonces, en el primer punto tenemos Juan prepara el camino. En la parte A dijimos, un precursor es enviado. Su contenido está en Marcos 1, de los versículos 1 al 3. Leamos, amados. Gloria a Dios. Dice así. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, amados, como dijimos ahorita, miren cómo es que comienza Marcos. Principio del Evangelio de Jesucristo. No nos presenta a un niño en un pesebre y que vinieron los camellos, vinieron los reyes y que vinieron que todo. No, de eso él no nos habla al principio. De una manera contundente nos viene hablando acerca de ese Evangelio glorioso que Jesucristo iba a traer a la humanidad. ¿Verdad? Gloria a Dios. Entonces, amados, nosotros vemos que lo que él nos narra ahí en esta situación no es sencillamente una historia, son hechos contundentes, son noticias maravillosas, las buenas nuevas, como decimos, ¿verdad? Que trae a la humanidad de la obra preciosa y redentora
que Cristo vino a desarrollar. Ese versículo 1, nosotros vemos que Marcos presentaba en su escritura, era algo poderoso, algo tremendo, algo verdaderamente lo más impactante de Jesús. El evangelio que predicó para que todos creyeran que ese reino de Dios ya se había acercado y que había que buscarlo. Gloria a Dios. En sus capítulos, en sus versículos 2 y 3, ahí vemos que está narrando lo que ya Isaías había dicho 700 años antes de que Cristo viniera a la tierra, ¿verdad? Y es como dice ahí, ¿verdad? Voz del que clama en el desierto, preparad camino del Señor, enderezad sus sendas. Gloria a Jesús. Entonces, él ahí estaba abriéndole el camino a quien habría de cambiar a toda la humanidad a través de ese sacrificio glorioso que hizo en la cruz del Calvario, y que todo aquel que en él crea puede alcanzar la vida eterna. Gloria a Dios. Entonces ya en su parte B de este mismo primer punto, vamos a ver guiar a las personas a Cristo. Este tiene su fundamento bíblico ya en los versículos subsiguientes, que son el 4 al 8, que dice así. Gloria a Dios. Dice así la palabra de Dios. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinturón de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Y el 8 dice: yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Vamos a ver entonces, amados, cómo este Juan el Bautista llama la atención hasta el Mesías. Él llama a las personas a bautizarse, a creer en eso que él está comunicando, de que viene el Mesías que habría de cambiar todas las cosas. Eso es. Entonces, era necesario que Jesús creciera y él menguara, y miren cómo él dice que él no es capaz, que él ni siquiera merece desatar la correa de sus sandalias, ¿verdad? Gloria a Dios. Juan predicó en el desierto, todo lo que predicaba era sumamente sencillo, y siempre hacía el llamado para que todos se arrepintieran de sus pecados y que sellaran un compromiso a través de bautizarse ahí en el río Jordán, un compromiso de volverse sus caminos pecaminosos y venir al reino de Dios. En el versículo 6 nosotros podemos ver que dice que Juan estaba vestido ¿de qué? De pelo de camello, y también tenía un cinto de cuero, ¿verdad? Puesto, o sea, una correa de cuero. Y dice que comía langostas y miel silvestre. Eso me recuerda que Elías hacía lo mismo, ¿verdad? Cuando Elías llamaba al pueblo de Israel, lo llamaba a que se arrepintieran de toda su idolatría, de toda su corrupción. Era como un sacrificio presentado para que aquellas personas fueran movidos de una manera poderosa. También tenía una dieta muy especial, igualito como lo hacía Elías. Dice que comía, ¿qué cosa? Ay, mi madre, langostas y miel silvestre. ¿Usted sabe lo que es langosta, verdad? ¿Qué langosta, el tipo de langosta era? Eso eran los saltamontes y los grillos, no eran langostas del mar, que no. Eso era lo que comía Juan el Bautista. Gloria a Dios. Entonces, amados, igual
que Elías llamaba a toda la humanidad al arrepentimiento. A todo, porque ¿de dónde venían? Venían de Jerusalén, venían de todo Judea, venían de Galilea. Todos venían porque Juan el Bautista los llamaba al arrepentimiento de sus pecados y a sellar ese pacto con el Señor por medio del bautismo. Gloria a Dios. Ahora vamos a ver la parte B, que dice así: guiar a las personas a Cristo. Ahí vamos a la parte B. Ok, ya tratamos esa parte. Ahora vamos al 2, que es cuando Jesús comienza su ministerio. Vamos a ver en la parte A que dice bautizado y probado. Bautizado y probado. Está en Marcos 1, del 9 al 13. Vamos a ver. Gloria a Dios. Marcos 1, del 9 al 13. Gloria a Dios. Déjame ponerme al día aquí con mi computadora. Dice el 9. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Gloria a Dios, los ángeles le servían. Amados, después de una victoria tan grande como ser bautizado y comenzar un ministerio y existir allí las tres personas de la Trinidad, porque dice ahí la palabra, todos lo sabemos, ¿verdad? El Espíritu Santo vino como paloma y se posó en su hombro, y del cielo se oyó la voz que dijo: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. En la única parte de la palabra de la Santa Biblia que usted lee y que yo leo, en la única parte en que se manifiestan esas tres personas visibles, amados, porque la voz fue audible. Ahí estaba el Hijo y ahí estaba la paloma representando al Espíritu Santo de Dios. Tremendo acontecimiento, amados. Pero mire cómo dice más adelante: y luego el Espíritu le impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Ay, Padre, aleluya. Mira, después de una victoria casi siempre vienen los problemas. Casi siempre vienen las pruebas porque el enemigo no se queda tranquilo. El enemigo guerrea porque tú te devuelvas del camino que tú has tomado. El enemigo no se está quieto. El enemigo quiere arrancarte toda esa bendición que tú has adquirido por medio de la bendición que Dios nos ha traído. Y es lo que dice ahí, que fue impulsado al desierto y allí entonces tuvo tremenda tentación. Gloria a Jesús. Bien, amados. Dice que seguida de esta tremenda experiencia, ahí estuvo impulsado en el desierto. Y aquí, ¿qué fue lo que se pudo aprender? Cuando dice que donde fue tentado por Satanás con el fin de apartarlo de la senda, que es lo que estamos diciendo ahorita, y que él se desviara de la voluntad de Dios, que Dios se le había puesto ahí. Oh, pero Satanás no sabía quién era que pretendía tentar. Satanás es un fresco, amado, porque él sabe que somos hijos de Dios. Y él sabe que el poder del Altísimo está sobre los hijos de Dios. Pero en una actitud desesperada, él quería que Jesús desistiera de eso tan grande que estaba comenzando, mis amados. Pero estaba Jesús solo ahí en ese lugar. No, Jesús no estaba solo.
Jesús no estaba desamparado, así como no estás tú desamparado, ni estoy yo. En todo momento el Señor está con nosotros. Sencillamente tenemos que identificarnos como verdaderos hijos de Él. Y en ningún momento el Señor nos va a dejar. Y fíjense cómo dice más adelante, que los ángeles le servían. Aleluya. Él no estaba solo. Ahí estaba su Padre Celestial fortaleciéndole. Y también estaban los ángeles juntamente con él. Gloria a Dios. Pero ¿con qué combatía Jesús a las tentaciones de Satanás? Todos recordamos cómo era que decía, mira Satanás, apártate, porque escrito está, a tu Dios tú no vas a tentar. O sea, ahí Satanás tenía que irse obligatoriamente porque le hablaba con la autoridad dada del Padre. Aleluya. Amados, ¿cuántos de nosotros sufrimos tentaciones? ¿Y qué hacemos? Nos amedrentamos, nos ablandamos, llamamos al hermano para que ore por mí. Ay, Señor, cuando nosotros mismos tenemos la potestad dada de lo alto para guerrear contra el enemigo, para guerrear contra aquel que no quiere que tú eches para adelante en tu vida espiritual. Amados, Jesús es el dechado que tenemos que seguir con la palabra, atacar al enemigo con la palabra. Por eso es lo importante de que estudiemos la palabra, que la memoricemos, que tiremos página para la izquierda para saber lo que nos dice esa palabra y que la podemos usar como defensa del enemigo que quiere tumbar a los hijos de Dios. Gloria a Dios. Entonces, Jesús fue probado en el desierto por esos 40 días donde el enemigo quería tumbarle, desbaratarle ese ministerio glorioso que era de salvación para toda la humanidad. Mire, el enemigo no quería que ni que tú ni que yo fuéramos salvos, porque si Jesús caía, ¿qué era lo que iba a pasar? Pero qué pretencioso, él creía que Jesús iba a caer. Oh, oh, aleluya. Oh, pero él no sabe quién es el Padre y él no sabe que Jesús mismo es el poderoso Dios creador de todas las cosas, que se humanizó. Aleluya. Que se humilló hasta el grado sumo, se hizo igual a nosotros. ¿Para qué? Para que tú y yo fuéramos salvos a través de su sacrificio. Gloria a Dios. Vamos a pasar al punto número 2. B. Vamos a pasar a la parte B. Dice así, proclamando y llamando. Llegó el momento de llamar. Llegó el momento de buscar a los que iban a respaldarle a través de los trabajos y el respaldo que él necesitaba para hacer esta obra redentora. Había que salir a trabajar, amados. Y él fue escogiendo a cada uno de sus ayudantes. Vamos a llamarle ayudantes por el momento. Gloria a Dios. Y ese material está en Marcos 1, en los versículos del 14 al 20. Vamos a leer. Dice así la palabra del Señor. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y Andrés, que era su hermano, que es su hermano, y que echaban la red en el mar porque eran pescadores. El 17 dice, y les dijo Jesús, venid en pos de mí. Aleluya, ahí tenemos el versículo clave. Venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Tremenda palabra. ¿Cómo que pescadores de hombres? Oye, ese fue un llamado que los entusiasmó. Oh, ya no van a ser peces que vamos a pescar, vamos a pescar hombres. ¿Qué será lo que hijo de Dios? Porque ya ellos creían en él. ¿Qué es lo que me está diciendo con que vamos a ser pescadores de hombres? Me imagino la cara de sorpresa que pusieron ellos cuando Jesús le dijo esto, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces en el 18 dice, dejando luego sus redes, ¿qué hicieron? Lo siguieron.
dejaron todo lo que tenían ahí. Dejaron peces, dejaron la barca, dejaron las redes, lo dejaron todo, amados, y siguieron con él en su camino para buscar a los otros que iban a ser llamados también. Dice que el 19, pasando de allí un poco más adelante, vio entonces a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Aleluya. Bien, amados, entonces ya vemos que ahí Juan el Bautista ya no está. Gloria a Dios. Ahí ya Juan el Bautista no está. Leímos al principio, vamos al versículo 14 y 15, vamos a retroceder para ver ahí qué fue lo que pasó con Juan el Bautista. Vamos a retroceder al 14. Dice que después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea. Vino a predicar el evangelio. ¿Sabía Jesús que Juan había sido encarcelado? Sin duda que todas las cosas y las inquietudes que tenía Jesús posiblemente no llegó a sus oídos en el primer momento cuando Juan el Bautista fue encarcelado y fue maltratado y fue decapitado. Fue decapitado. Más adelante lo vamos a ver, qué fue lo que pasó. Entonces dice que después que desaparece Juan el Bautista de toda este acontecimiento, en el versículo 14 y 15 nos dice que Jesús comenzó a trabajar por el reino de Dios en los niveles de Galilea. Dice que proclamaba que el tiempo ya era cumplido del acercamiento del reino. Miren de qué era que hablaba Jesús. Eso es lo que me gusta de Marco. Marco no habla de que es un pesebre y que después cogieron y después que caminaron. No, el contundente evangelio de Cristo predicado a las almas, que es el evangelio que habría de traer la salvación y la vida eterna para todos nosotros que creemos en él, ¿verdad? Eso fue, Jesús comenzó a decir que ya el reino de Dios se había acercado y que era necesario que todo el mundo se arrepintiera y que dejara sus pecados, que creyeran en el evangelio. Y todo el mundo vino así azorado, buscando y oyendo lo que ese hombre estaba hablando, ¿verdad? Y es como decía en el 17 y el 18, que cuando Jesús comenzaba su ministerio, después que llamó a Simón Pedro y que también llamó a Andrés, dice que seguían buscando otros más. Dice que en el 19 y 20 dice, pasando de allí a poco más adelante, vio a quién, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano. Aleluya. Ese tremendo Juan que llegó a ser del círculo estrecho de acercamiento a Jesús. Ese Juan que por tanto que amó a su maestro, se recostaba en su pecho. Y dicen que probablemente fue el único que escuchó los latidos del corazón de Jesús. El único. ¿Habría otra persona que se acostara en el pecho de Jesús? Y vemos a ese Juan que es tan tremendo, es tan impactante en esa misión de llevar el evangelio glorioso de salvación. Por eso que usted nota que el evangelio de Juan tiene una peculiaridad. Cada evangelio la tiene, amados, pero como Juan habla, es algo tremendo. Cada uno hay que sacarle su comida aparte, porque estamos sacando a Marcos ahora, ¿verdad? Pero no podemos dejar de reconocer la grandeza de ese hombre que escribió ese evangelio tan precioso, que es Juan, ¿verdad? El evangelio de Juan. Después lo vemos que escribe varias cartas a la iglesia y también lo vemos cómo fue a la isla de Patmos y ahí sufrió, pero fue necesario porque allí recibió entonces
esas tremendas profecías que están contenidas en el Apocalipsis. Más ninguno recibió unos acontecimientos tan gloriosos como lo son los que van a pasar, los que están manifestados ahí en ese tremendo libro del Apocalipsis, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, amados, también vemos a ese Juan apreciado por Cristo, que no se despegó nunca de Cristo, de Jesús, vamos a llamarle Jesús, que aún en el momento de su crucifixión, entregó en sus manos a su madre para que se la cuidara. Todos los demás discípulos estaban huyendo, hermano, era huyendo que estaban. Pero Juan estaba ahí. Juan estaba con esa madre sufriendo. Juan estaba con esas Marías que estaban ahí sufriendo lo que el Cristo de la gloria estaba haciendo, consumando su misión de salvación. Ahí estaba Juan y le entregó a su madre, como lo vemos allá en la cruz del Calvario, como dice, hijo, he ahí a tu madre. Ay, Señor. Y de ahí en adelante ese Juan cuidó a la madre de Jesús como si fuera su propia madre. Por eso tenemos que hacer un alto y hablar también de Juan en medio de este evangelio, porque lo que Juan hizo no lo hizo ninguno. Por eso en un momento que él escribe en su evangelio, no dice que él lo escribió, sino se lo dijo al discípulo que Jesús amaba. Qué lindo. Gloria a Dios, él estaba seguro de ese amor especial que Cristo le tenía. Bendito sea el nombre de Jesús. Bien, amados, pasamos al punto 3. Gloria a Dios, que dice así: manifestando una autoridad inigualable. Aquí es que Cristo, ese Jesús glorioso, da a demostrar la autoridad que le es dada del Padre. ¿Bien? Vamos a ver la parte A, palabra y acción. Lo tenemos en Marcos, ya de los versículos 21 al 28, y vamos a ver lo que dice la palabra. Dice: y entrando en Capernaum, los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. ¿Qué era lo que enseñaba? Acerca del reino de Dios. Gloria a Dios. Eso era lo que enseñaba, el reino de Dios. Entonces, amados, en el 22 dice, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quienes tienen como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Los escribas hablaban de una manera muy diferente, porque no era lo mismo. Entonces el 23 dice, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Aleluya. Y el 25 dice, pero Jesús le respondió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Aleluya. La autoridad de Jesús fue manifiesta de una manera poderosa. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿y qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. ¿Quién es este? Y el 28 dice, y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Y cómo no, existía alguien que pudiera manifestar una autoridad como la de Jesús. Todo el mundo se dio cuenta que lo que existía en Jesús era muy diferente a lo que habían visto con anterioridad. Se habían dado cuenta que era un hombre que hablaba con autoridad, que hablaba con poder, que había un poder de lo alto, aleluya, en él, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, de ahí en adelante, mucho era lo que había que aprender de Jesús, porque ya entonces los discípulos habían visto, aunque nada más tenía 4 discípulos, ahí estaba Simón Pedro con su hermano Andrés, y tenía a Juan y a Jacobo, 4 discípulitos, no mira que tenía. Y ellos ahí
mirando de una manera tan maravillosa. Fíjense que Marcos no estaba, Marcos no. O sea, Marcos se enteró de todo porque de todo lo que Jesús hacía, él estuvo en seguimiento y por eso puede escribirnos este evangelio tan glorioso, ¿verdad? Bien, amados. Entonces dice que Jesús, ahí en el 21, estamos en el 25, ya Jesús estaba en la sinagoga, predicaba la palabra, predicaba del reino y vemos que se presenta entonces este endemoniado. ¿Y con qué autoridad? Él lo manda a callar y lo manda a salir de él. Fíjense que el demonio que existía en ese hombre reconoció quién era Jesús, que los demonios saben. El diablo sabe quién es Jesús. El diablo sabe del poder de Dios, porque él fue que lo tiró para abajo. Aleluya. Por eso, mis amados, que cuando estamos conectados con nuestro Dios, cuando estamos viviendo en comunión con nuestro Cristo de la gloria, ningún demonio, ningún enemigo puede venir a nuestra vida. Y él mismo es que nos ha prometido, amados hermanos, estaré con ustedes todos los días. Tú te puedes olvidar por un día, por 2 días, cualquier tiempo. Te puedes olvidar de sacar un tiempo para el Señor, pero se olvida el Señor de ti porque tú te olvidaste de Él. No somos iguales. Somos imperfectos pecadores. Somos trapo de inmundicia. Eso es lo que somos. Sin embargo, Él es el Dios todopoderoso, cuyo nombre es Dios de amor. Y nos ama, aunque tengamos los defectos que tengamos. Siempre y cuando nos arrepentimos, Él viene con su misericordia y nos abraza nuevamente. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, amados, esa fama, eso, todo aquello que sucedió allí, entonces fue que se propagó por todas partes, en Judea, en Galilea, en Capernaum, en todas partes se regó. Lo que hizo Jesús, sacarle los demonios a una persona que estaba en la sinagoga. Fíjense que la sinagoga se supone que era un lugar muy especial. La sinagoga, ahí era que se aprendía, se estudiaba la palabra de Dios, ahí era que se adoraba, ahí era que se buscaba de Dios. Después que ellos vinieron del exilio babilónico, amado, la sinagoga era el punto más importante donde se reunían los judíos. Y ahí estaba el endemoniado metido. Ahí estaba el endemoniado. Pero ¿qué es lo que pasa? Descuido. Cuando nosotros nos descuidamos, entonces el enemigo trata de coger su parte. Gloria a Dios. Bien, entonces vamos al 25, ¿verdad? Sí. Tenemos del 21 al 28, vamos al 25. Ok. Dice ahí, pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Ah, ya vimos esa parte. Ya vimos esa parte. Vimos que Jesús le reprendió, que el demonio salió de él y que todo el mundo se asombró de esa maravilla que había sucedido. Y ahí vemos que ese gran acontecimiento se propagó por todos los lugares. Y entonces fue que vino gente detrás de ese maravilloso Hijo de Dios que tenía poder, que tenía autoridad sobre todo demonio y sobre toda potestad de las tinieblas. Eso se propagó por todas partes. Y aquí vamos a ver, ya en el punto número 3, vamos a ver palabra y acción. Ahí continúa con el versículo 21, el versículo 29, perdón, al 39. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Gloria a Dios. Ahí dice, al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y de Andrés con Jacobo y Juan. Vinieron entonces a la casa de Simón Pedro. Y la suegra de Simón, o sea, de Pedro, estaba acostada con fiebre, amados. Y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano
y la levantó e inmediatamente la dejó la fiebre. Gloria a Dios. Desde que él la levantó, dice que inmediatamente dejó la fiebre. Gloria a Dios. La parte, hay que retroceder. Gloria a Dios. Dice que se le acercó, la tocó, inmediatamente ella sanó, ¿verdad? Ya en el 31, nosotros vemos, ahora sí viene el 31. Gloria a Dios. Entonces, el 32, perdón, 32. Gloria a Dios, el 32. Aquí ya llegó. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Óigame eso, desde que oscureció todo el mundo vino. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Gloria a Dios. Y el 35 dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Se apartó para estar con su Dios, con su Padre. Aleluya. Dice que muy de mañana, aún oscuro. ¿Qué te dice eso a ti, mi hermano? Esos primeros minutos que nosotros tenemos al levantarnos, tenemos que irnos. Aleluya. Tenemos que irnos de rodillas a hablar con nuestro Dios, a ponerle nuestra vida en sus manos. Aunque sabemos que Él tiene cuidado de nosotros, amado, pero a Él le gusta que le pidamos. A Él le gusta que le busquemos. Aleluya. Así como hacía Jesús, como hizo Jesús en este momento. Y el 36 dice, y le buscó Simón y los que con él estaban. Y hallándole, le dijeron, todos te buscan. Y él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto yo he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera demonios. Gloria a Dios. Entonces, amados, vamos al 29, ¿verdad? Gloria a Dios. Llegó a la casa de Simón Pedro. Y usted sabe una cosa, mire que esa casa quedaba como a 2 cuadras de la sinagoga, en la misma calle que está la sinagoga. Todos los que han ido allá a Capernaum, de los que han ido en los viajes a Israel, sin duda que han llegado a ese lugar. Y esa casa de la esposa de la esposa de Pedro está como a la distancia de 2 cuadras de la sinagoga a donde Jesús predicaba y enseñaba. Estaba cerquita. Por eso, sin duda, que terminando de enseñar y de predicar allá en la sinagoga, entonces fueron a la casa de Pedro, de la suegra de Pedro, que estaba ahí cerquita. Y cuando vienen y llegan, le encuentran con una fiebre que no podía ni siquiera levantarse. Sin duda que era así. Porque el mismo Pedro, al ver las maravillas que Jesús había hecho y con una fe robustecida y con una seguridad de que con quien él andaba tenía el poder y la autoridad del cielo para echar fuera demonios, para sanar las enfermedades, entonces lo llevó a donde su suegra. Y la suegra de Pedro, cuando llegaron, dice que Jesús la tomó. ¿Y qué pasó? Inmediatamente se fue la fiebre. Gloria a Dios. Inmediatamente se fue la fiebre. Gloria a Jesús. Entonces, eso está, bueno. Vemos, amados, que después dice que oscureció, se fueron, entonces se fue al desierto y allí estaba orando. Y cuando estaba muy apartado con Jesús, con su Padre Celestial, orando, ahí vinieron entonces, pero vámonos, mira, aquí te están esperando, hay mucha gente que te necesita. ¿Ah? ¿Y qué le dijo Jesús? Fue y lo sanó. Dice, un momento, tenemos que ir a otros lugares, porque hay más personas que también necesitan que le llevemos este mensaje de salvación. Gloria a Dios. Entonces, así él siguió
de un lugar a otro, iba a las sinagogas, que era su punto clave de predicar la palabra. Era su punto clave de encontrarse con personas enfermas y necesitadas. Jesús sabía dónde buscarlos. Y ahí lo encontraban, amados. Y ahí recibían la sanidad. Ahí recibían el mensaje glorioso de salvación. Ahí oían las noticias de que ya el reino de Dios se había acercado y que había que arrepentirse de sus pecados y buscar ese reino glorioso de salvación. Gloria a Jesús. Esa es la parte B del 3. Amados hermanos, esa es la tarea de Jesús. Esa era la tarea de Jesús. Si tú y yo somos seguidores de ese Cristo de la gloria, no tenemos otra cosa que hacer esa tarea. ¿Por qué? Porque si somos hijos de un hombre, llevamos su apellido, sus genes, llevamos, hasta nos parecemos a nuestros padres, caminamos, pero Blanca, tú eres hijo de fulano. Mira nada más, una vez, yo andaba con mi hijo Fran, que solamente tenía 11 meses, y yo andaba con mi niño en mis brazos, y yo llegué a un lugar, me dice, pero ese niño, hubo un señor que dijo, ese niño sí se parece a un amigo que yo tengo. Y yo dije, ¿cómo se llama su amigo? Me dice, Julio Reyes. Yo, ese hijo de Julio Reyes. Y él ni me conocía a mí, en ningún momento nos conocía a nosotros. Dice, pues ese niño se parece demasiado a un amigo que yo tengo que se llama Julio Reyes. Amados, si somos hijos de Dios, aleluya, si somos restaurados por Cristo Jesús, hemos sido llamados a seguirle. Eso es lo que tenemos que hacer, predicar el evangelio de las buenas nuevas, ir a los perdidos que nos necesitan. Amados, estamos viviendo una situación demasiado precaria y dura para que dejemos de lado el hablarle a las personas de la salvación de Cristo. Hay demasiadas personas desesperadas. Hay personas que están en un estado emocional que ya están al borde de la locura y por eso usted lo ve matándose uno con otro. ¿Qué hacemos nosotros que no estamos imitando a nuestro Cristo de la gloria? Hay demasiadas oportunidades. Tú puedes comenzar con tu familia, tú puedes comenzar con tus amigos. Como lo dijimos en la clase pasada, amados, ellos están esperando de nosotros que nosotros intercedamos por ellos. Hagamos lo que nuestro Cristo nos enseñó, llevar el mensaje de salvación que los liberte del pecado y comiencen una nueva vida en Cristo Jesús. Yo quiero que tú hagas una promesa en este momento de que tú vas a escuchar ese llamado de Cristo haciendo esas obras que él hacía, tratando de seguirlo, aleluya, porque un día él nos lo va a demandar. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Y ahí tenemos algo que Dios nos dice exactamente al corazón. Y dice así: los seres humanos no vivimos bajo nuestra propia autoridad. No solo debemos obedecer a otras personas que están por encima de nosotros, sino que por sobre todas las cosas debemos obedecer el plan de Dios para nuestra vida a través de Cristo. ¿Usted obedece a las autoridades? Desde chiquitico, desde que usted nació, usted está obedeciendo a la autoridad de sus padres. Después fue a la autoridad de los maestros en la escuela. Usted continuó obedeciendo a las autoridades gubernamentales, porque si no usted estuviera preso. No es así. Usted obedece a las autoridades. Y si hay que obedecer a todas esas autoridades que son pálidas delante de la autoridad de ese Cristo de la gloria, Él nos está llamando, amados, a que hagamos caso. Aleluya. Debemos obedecerle a esa autoridad de Cristo, haciendo la obra que amerita el plan de Dios, no solamente en nuestra vida, sino también en la vida de los nuestros. Más abajo dice, hay muchas voces que quieren cautivar nuestra atención,
pero sobre todas ellas debemos escuchar a Jesús, que nos llama a alejarnos del pecado y acercarnos a la vida de su reino. Aleluya. Yo puedo aseverar que usted escuchó su voz, que yo sí que escuché su voz y vine a sus caminos. ¿Por qué? Porque sabemos que ese Cristo de la gloria viene pronto a buscarte a ti y a buscarme a mí, que somos hijos de Él, que somos parte de esa iglesia redimida que Él viene a buscar para llevarnos a esas bodas del Cordero que ya muy pronto se efectuarán allá en los cielos. Gloria a Dios. Dios te bendiga, mi amado. Entonces tenemos ministerio en acción. ¿Qué es lo que tenemos que hacer durante esta semana, amados? Ore que Dios lo use para guiar a alguien hacia Él. Que se lo ponga ahí en el camino. Usted lo tiene. Usted lo tiene. Así que guíelo, llévelo, aconséjelo, háblele de Cristo y va a ser un refrigerio para su alma. El otro punto dice, esté atento a la mano de Dios en su vida esta semana, tanto en su tiempo personal con Él como en sus interacciones con los demás. Tiempo personal con el Señor a toda hora. Usted puede estar hablando con el Señor a cada momento. El Señor está ahí pendiente de todo eso que tú le vas a decir. Y en el 3 tenemos, busque a alguien que esté enfermo o necesitado y dedique tiempo a ministrarle de una manera práctica. Aleluya. ¿Qué le dice esa palabra, hermanos? ¿Ah? El lema que tenemos en la iglesia. Demostrar el amor práctico. No solamente a nuestros hermanos, sino también al que no conoce al Señor. Demostrarle que Cristo lo ama y que si Cristo lo ama, nosotros también le amamos y que no es de boca, no es de palabras. Demostrémosle que verdaderamente lo amamos. Aleluya. Ministrémosle con la palabra. Si tenemos algo para extender la mano y regalarle algo que esté necesitando, hagámoslo, amados, porque verdaderamente agradaremos el corazón de nuestro Dios. Señor nos ha hablado a través de estas clases y cada una de esas demandas, queridos hermanos, tenemos que estar seguros que Dios está pendiente de ellas. Tenemos un material para toda la semana de lectura, que yo sé que usted lo tiene ahí en su libro de estudio. Y el primero dice, el ángel de Dios prepara el camino, eso está en Éxodo 23 del 20 al 26. Una voz en el desierto, en Isaías 40, eso para el martes. Isaías 40 del 3 al 5. Para el miércoles, he aquí, Él viene, eso es Malaquías 3, del 1 al 3. El jueves, Jesús, el Hijo de Dios, en Lucas 4, del 38 al 44. Y el viernes, la autoridad de Jesús es cuestionada. Eso está en Lucas 20, del 1 al 8. Usted tiene ahí su devocional diario. Y ya el sábado, la autoridad de Jesús es afirmada. Ahí también es afirmada en Hebreos, capítulo 1, del 1 al 4. ¿Cuánto alimento espiritual tenemos para toda la semana? Amados, toma ese alimento espiritual y tu corazón será robustecido en todo lo que sea relacionado con nuestro Dios. Muchas bendiciones, queridos, para cada uno de ustedes. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde y nos veremos, amados hermanos, en la próxima clase de Escuela Bíblica Dominical que tendremos ya continuando con el Evangelio de Marcos, ¿verdad? Evangelio precioso, sencillo, claro, con una manera tan contundente de lo que Cristo hizo, amados, que lo dice de manera diferente en los otros evangelios, pero Marcos tiene su peculiaridad de sencillez. Y ese es el que vamos a estudiar en esta unidad 4. Que Dios me lo bendiga, que Dios me los guarde.